Rosa Renzi, coordinadora de la Oficina de Gestión del Conocimiento para el Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, a quien aprovechamos para agradecer su apoyo a este evento. Víctor del Cid, asesor del Viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, nuestro querido amigo Eloy Frank. Carlos Alemán, presidente del Consejo Regional de la RAN. Víctor Zúñiga Morales, oficial del programa de la Dirección de Cooperación Externa de la Universidad Huracán. León Sonait, profesor de la Universidad BICU. Javier Hernández, coordinador del área de programas de desarrollo estratégico de la UNAM León. Alberto Narváez, gerente general de American College. Decano Ricardo de León, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanidades, y su coordinadora. Werner Vargas, abogado consultor de la Corte Centroamericana de Justicia. Amigo Ricardo Changala, que está aquí también presente y que colaboró de manera intensa en el lanzamiento de estas cátedras vivas. Profesores de American College que nos acompañan, personal académico y administrativo, y por supuesto saludamos a nuestra conferencista el día de hoy. Para la Universidad American College es un verdadero privilegio y un alto honor inaugurar esta tercera cátedra viva sobre derechos de los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes, que tendrá como expositora central a la doctora Ana Elisa de Castro Freitas con el tema Educación Superior de Indígenas en contextos de globalización, sentidos y desafíos contemporáneos. Un 18 de noviembre del año 2011 inauguramos la Cátedra sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Poblaciones Afrodescendientes en esta misma casa de estudio que hoy los recibe. En aquella oportunidad, contando con la presencia en la mesa directiva de René Núñez, Maribel Gutiérrez, Brooklyn Rivera, Mirna Cunningham, Aminadad Rodríguez y Michael Campbell. Manifesté en esa oportunidad que queríamos una cátedra continua, institucionalizar un esfuerzo serio en torno a un tema de tanta relevancia, actualidad e importancia decisiva para el futuro de la Nicaragua pluricultural y multiétnica. Señalé también que la universidad tenía que posicionar el tema de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en su visión y compromiso educativo y reflejarlo en sus programas de estudio y colocarlo como parte integral y prioritaria del quehacer de las universidades, en un compromiso con la Nicaragua realmente integrada de norte a sur y de este a oeste. Recientemente oímos hablar, por supuesto, que hemos recuperado la otra Nicaragua en el mar, pero tenemos que hacer más por recuperar la integración realmente nacional. Y este es el gran sentido de estas cátedras vivas, tratar de promover esa nueva visión de unidad nacional. Después de esa cátedra viva, la primera, el 22 de mayo del año 2012 celebramos la segunda cátedra viva. Esta vez dedicada a un tema trascendental, el tema de la interculturalidad. Y nos acompañaron en aquel entonces en la mesa directiva Brooklyn Rivera como presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos, Regímenes Autonómicos y Comunidades Indígenas, y él nos habló de un tema realmente impresionante que se refiere a la interculturalidad y al trabajo que viene realizando el Poder Legislativo, pero desde una visión crítica y propositiva. Igualmente nos acompañó Gustavo Adolfo Castro, rector de la Universidad BICU, con un tema ya muy ligado a los lazos entre la educación e interculturalidad desde la propia experiencia en la BICU. Y no podía faltar, por supuesto, Alta Hooker, rectora de la Universidad Huracán, que también desarrolló su perspectiva sobre la educación e interculturalidad desde la experiencia de la universidad que dirige.
Tuvimos también los comentarios muy sabios, muy agudos de Pablo Mandeville, coordinador residente del PNUD, y de nuestra Mirna Cunningham, que presidía en aquel entonces el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, ¿verdad? Un cargo, un rango que realmente prestigiaba a nuestro país, a Centroamérica, y desde el cual ha venido realizando un trabajo extraordinario. En ese gran marco de la segunda Cátedra Viva, y esto quisiera ponerle un especial énfasis, firmamos un convenio marco de colaboración para el establecimiento de la red, la primera red de universidades sobre derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con la participación de Huracán, BICU, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, entonces rectoriada por Roger Gurdián, hoy alcalde de León, el Instituto de Liderazgo de la Segovia y esta universidad, la Universidad American College. Y hoy ha llegado el tiempo de la tercera Cátedra Viva, dedicada esta vez al tema de la interconexión de realidades sobre pueblos indígenas en el contexto latinoamericano, con miras a establecer, y aquí quisiéramos oír propuestas, comentarios, sugerencias, una estrategia de internacionalización académica, buscando siempre el posicionamiento de las universidades ante la promoción del buen vivir demandado por las poblaciones indígenas, que debemos convertir en un clamor nacional, donde la multiculturalidad sea asumida como una dimensión mayor de la identidad nacional, plural, inclusiva, no discriminatoria y participativa, que exige además acciones concretas, tangibles y medibles en todos los terrenos, incluido especialmente el legal y el educativo cultural, para que las leyes, como decía precisamente el presidente de la Asamblea Nacional en la primera cátedra, no se queden en el papel, sino que trasciendan a la vivencia de los pueblos y de las naciones. La conferencia, la charla que nos trae Ana Elisa de Castro Freitas no es neutral, ya lo anticipo. Trae una propuesta dinámica dirigida a atender puentes culturales donde se conecten las realidades originarias y vividas de diferentes pueblos indígenas. La experiencia de Brasil en este sentido es inmensamente rica y puede provocar, ojalá, no solo un debate enriquecido, sino propuestas y acciones que nos permitan avanzar en la apertura de programas educativos con contenidos crecientemente universales, integrados con el conocimiento de otros pueblos, dando una visión netamente internacional de acompañamiento a los esfuerzos académicos que aisladamente se realizan en los países. Ya no podemos seguir siendo compartimentos estancos ni feudos separados. Hoy tenemos que actuar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes con un sentido realmente integrador, latinoamericano, universal, interamericano, nacional, centroamericano. Ese es un desafío que yo creo que es importante, porque ha llegado la hora de unir esfuerzos, integrar visiones y compartir actividades y planteamientos. Y esa es la razón por la cual hemos considerado oportuno y necesario esta conferencia del día de hoy. Hemos escogido muy bien la expositora, alguien con una gran sensibilidad y compromiso humano, una mujer doble mérito, con una fuerte vocación internacionalista que la impulsa a compartir experiencias educativas y formada en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Atalaya, desde donde ha ejercido el magisterio educativo y docente en la Universidad Federal de Paraná, donde además ella coordina actualmente el Laboratorio de Interculturalidad y Diversidad, el motivo de nuestra segunda cátedra precisamente. Como parte de su formación personal, podemos decir que es bióloga con maestría en ecología y doctorado en temas socioambientales enfocados en las relaciones y representaciones culturales sobre sistemas naturales y procesos ecológicos. Tiene en su haber también un posgrado en antropología de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. En el campo práctico,
Ella ha sido coordinadora del Núcleo de Políticas Públicas para Pueblos Indígenas de la Alcaldía de Puerto Alegre, Río Grande del Sur, la ciudad en la que naciste, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, muy hermosa. Hoy tenemos entonces en American College una cátedra de particular importancia, no solo por la relevancia del tema en particular, sino por lo que hemos hablado, porque vamos a verlo también en un contexto internacional de solidaridad, de interdependencia. Damos así la oportunidad a esta cátedra viva de ampliar sus fronteras y tender los brazos hacia otras culturas y experiencias para renovar y enriquecer nuestra propia aproximación a la educación desde ese desafío inmenso de construir sociedades plurales y democráticas que promuevan un sentido, como dice la Carta de Naciones Unidas, más amplio de la libertad humana y de la convivencia armoniosa entre pueblos, naciones e individuos. La educación puede hacer mucho al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esas palabras. A continuación, tenemos las palabras de la doctora María Rosa Renzi. Ella es coordinadora de la Oficina de Gestión del Conocimiento para el Desarrollo Humano. Buenas noches a todas y a todos los presentes. Un saludo especial a Mauricio Ordocia Sacasa, rector de la Universidad American College, a Víctor del Cid, asesor de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes, Carlos Alemán, presidente del Consejo Regional de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte, al ingeniero Víctor Zúñiga Morales, oficial de programa de la Dirección de Cooperación Externa de Huracán, al señor León Sognay, representante de BICU, a Javier Hernández, coordinador del Programa de Desarrollo Estratégico de la UNAM León, y a la colega Ana Elisa de Castro Freitas, coordinadora del Laboratorio de Interculturalidad y Diversidad de la Universidad Federal de Paraná en Brasil. En las 3 últimas décadas, Naciones Unidas ha realizado avances decisivos en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, un esfuerzo que se plasmó en el año 1989 en el Convenio 169 de la OIT y en el 2007 en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tanto el Convenio 169 como la Declaración precisan los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, entre los cuales figura el derecho a la educación en su propio idioma y en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Estos instrumentos internacionales reconocen además que en el caso de los pueblos indígenas, como lo dijo el ex relator especial sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, el derecho a la educación no solo es un medio para salir de la exclusión y la discriminación que estos pueblos han sufrido históricamente, sino también para el disfrute, mantenimiento y respeto de sus culturas, idiomas, tradiciones y conocimientos. Por tanto, el tema que hoy se aborda en esta tercera cátedra viva de la Red Interuniversitaria para los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes no es solo de vital importancia para los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, sino que ofrece la oportunidad de enriquecer nuestros conocimientos y la discusión al permitir establecer un diálogo con las experiencias de otros países latinoamericanos, en este caso la de Brasil, sobre la cual conversará la doctora Ana Elisa de Castro Freitas, y a quien agradecemos su presencia esta tarde para compartir su experiencia sobre el tema de educación intercultural. De igual manera, reafirmamos desde el PNUD el compromiso de apoyo a las instancias nacionales que trabajan por fortalecer el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre ellos la Red de Universidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, la cual promueve la enseñanza, formación y difusión de los derechos de estos pueblos. Quisiera también comentarles que esta cátedra fue organizada por algunas de las personas y organizaciones que conforman la Mesa Nacional para la Conferencia sobre Desarrollo Humano y Enfoque de Capacidades 2013,
que tendrá lugar en Nicaragua mañana, comienza, y que hemos llamado Buen Vivir en un Estado multiétnico, reconociendo de manera particular el esfuerzo y la dedicación para esta organización que dieron mi colega Fernanda Soto y el profesor Ricardo de León. El mejor momento para conversar sobre estos temas ahora es justamente cuando inicia esta conferencia mundial que reúne en Nicaragua a académicos nacionales e internacionales para abordar diferentes perspectivas y disciplinas del paradigma del desarrollo humano. Esperamos que la exposición y reflexiones que se deriven de la cátedra de la doctora Freitas constituya un aporte para el espacio de intercambio y siga alimentando las próximas investigaciones sobre temas del desarrollo humano desde la perspectiva y cosmovisión de los pueblos indígenas, como un aporte al paradigma también del desarrollo humano que está en construcción, pero también para contribuir con acciones que conduzcan a reducir y eliminar las brechas que han presentado y que presentan los pueblos indígenas y afrodescendientes con respecto al resto de la sociedad. No me queda más que agradecerle su presencia y vamos a compartir luego la exposición de Annelisa. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. A continuación, les dejamos con la conferencia Educación Superior Indígena en Brasil, aciertos y desafíos, por Ana Elisa de Castro. México, como es preocupación en todos los países latinoamericanos como un todo, que es la presencia de los pueblos indígenas en una esfera institucional de la modernidad que es extremadamente importante. O sea, los escenarios de producción de conocimientos y de abertura para las visiones de mundo, ¿sí?, se plantean en el occidente moderno en las universidades. Es desde las universidades que se colocan las élites pensantes, las élites intelectuales, que forjan los procesos de expansión de los estados nacionales sobre el territorio americano. Bueno, entonces la presencia indígena en este espacio institucional de la modernidad yo creo que es una novedad histórica. Es una novedad histórica a pesar de que se plantea en algunos países como México ya más de 20 años, pero ainda así es nueva, porque los desafíos que estamos enfrentando en instituciones seculares, donde los formatos, los currículos, los cursos, los programas, y sobre todo las jerarquías también, y los espacios democráticos de producción de nuevos sentidos a esta institución se están se viendo frente a un espejo invertido de la modernidad, que es las tradiciones que se plantean en qué medida producen nuevos discursos, nuevas posibilidades de mundo, ¿sí?, que no habían sido pensadas, que no habían sido planteadas en este espacio fundamental de la modernidad. Entonces, cuando se habla en globalización, se habla en un proceso contemporáneo de expansión de las fronteras, pero no solo fronteras físicas, como se dio en los procesos coloniales, ¿sí?, que vivimos desde el siglo XV, XVI, ¿sí?, pero fronteras también virtuales, las redes sociales, por ejemplo, ¿sí?, fronteras simbólicas, fronteras conceptuales, fronteras que trascenden los marcos nacionales y se expanden por el mundo, así decir, ¿sí? Es un fenómeno típico de la fase actual del capitalismo, por supuesto, pero también hay una dimensión humana, ¿sí?, y de sujetos que se ponen acerca de este proceso de globalización. Entonces, podremos, al abrir esta caja de Pandora, como se dice, ¿me comprenden? Sí. Qué bueno. Entonces, cuando abrimos esta caja de Pandora de la globalización, o que nos ha dito Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, es que la modernidad para el sur global tiene sido solo la exclusión, ¿sí?, el lado feo de la modernidad. La pobreza, la exclusión, la discriminación, la baja autoestima que los pueblos originarios tienen frente a la llegada de los colonizadores, ¿sí?, y una violencia epistémica,
porque los conocimientos tradicionales, los modos de bem vivir de los pueblos indígenas no son contemplados en estas matrices que se proponen poner en América, ¿sí? Entonces, me parece que la universidad intercultural, la universidad que se quiere intercultural, pero es un desafío, tiene que poner estas cuestiones no solo de la inclusión, ¿sí?, pero también de la transformación institucional que le permita estabelecer un diálogo más simétrico, la simetría epistémica con estas presencias que están llegando a la universidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, quando hablamos de educação superior para indígenas, estamos falando de um campo que se vem chamando de las políticas de ação afirmativa, ¿sí? As teorias de la justiça e as teorias de la democracia são base deste pressuposto, ¿sí? Então, temos autores como John Rawls, Ronald Dworkin, que têm trabalhado no marco norte-americano com esta problemática a partir de uma mirada da presença negra em Estados Unidos e também da presença indígena, ¿sí? Então, o tema das minorias que historicamente estão alejadas do processo da modernidade e que se pauta como se promover justiça dentro de um marco de afirmação da diferença. O pano de fundo é uma noção de igualdade, ¿sí? Uma noção de igualdade que não seja meramente formal e que paute a igualdade num plano legal ou formal, pero senão uma igualdade material que reconheça que para que se estabeleçam realmente relações mais simétricas, mais diretas nestas democracias emergentes, se há que poner o problema da diferença. E quando se põe o problema da diferença, se trata de reconhecer, desde uma perspectiva de Hegel, que poderíamos falar, ¿sí?, o tema da diferença como um tema do sujeito, o sujeito da diferença, ¿sí?, o sujeito que se vê reconhecido ou não reconhecido numa relação intersocial, social, sim, por supuesto. Então, o tema da diferença nos pauta a perspectiva do multiculturalismo, do pluriculturalismo nesses cenários nacionais democráticos, sim? É uma diversidade que é um grande desafio para que se possa trazer a um plano de reconhecimento efetivo. Como se tem dado este plano na América? Bueno, hablando de pueblos indígenas, estamos aqui diante de uma categoria colonial, a categoria índio. É uma categoria genérica, destituída de diferença, de detalhamento deste reconhecimento, sim? Pero é uma categoria que é ativa, está francamente ativa, não só nos marcos que regulam as relações de los estados nacionais com estas populações, como também em los discursos enunciados pelas próprias populações que se apropriam desta categoria e lá utilizam no diálogo com os estados nacionais quando falam de reconhecimento, sim? Então, é uma categoria simultaneamente abrangente, insuficiente para dar conta da diversidade, mas também é uma categoria política existente, que temos que relacionar-se com ela, sim? Pero em cada contexto nacional trata-se de reconhecer cada vez mais níveis de diferença. Esta é uma questão importante. Temos que detalhar a diferença a cada vez mais níveis que permitam que as relações permitam a enunciação de sujeitos que historicamente estão silenciados. A enunciação vem a pano na esfera democrática, segundo Hegel, a partir da enunciação, a possibilidade histórica da produção de um discurso que muitas vezes não é oral, nem tampouco, muito menos escrito, pero muitas vezes é gestual, corporal, institucional, como vimos outro dia, né, a encenação das mulheres mesquitas, encenando sua vida mesquita e falando de um discurso muito claro, todos os compreendemos como vivem, qual é a problemática pautada por los mesquitos a partir da representação das mulheres. Então, esta diversidade de formas de enunciação necessitam ser postas na cena democrática e precisam ser escutadas e dialogadas. Bueno, o outro plano da igualdade material se pauta quando se habla de equidade pedagógica, porque aí falamos que dentro das universidades as estruturas estão rígidas e impermeáveis para estabelecer novos processos, novas metodologias de
educación que permitan a los indígenas producir sus conocimientos y plantear sus visiones de mundo en el espacio universitario. Voy a hablar aquí poquito para ustedes, a partir de ese plano inicial, cómo está se dando el caso en Brasil, porque creo que a mirada brasileira poderá funcionar como un espelho, ¿sí? Para que hablemos sobre la cuestión en Nicaragua y podamos pensar las diferencias y las similitudes de nuestros procesos. Bueno, para nosotros en Brasil, el ingreso en siglo XXI representó, entonces, ese desafío de democratización del acceso a la educación de las minorías históricamente excluídas. É interessante dizer que em Brasil, isso começa nos anos 2000, sim? E nos anos 2000, o processo se dá democraticamente no marco de algumas instituições, sem que houvera nenhum marco regulador a nível federal, nacional, que lhes impusesse este processo. Se dá democraticamente, se dá na esfera pública. Então, algumas universidades começaram a hacerlo, a abrir vagas, né, plazas suplementares, ou cupos, né, exclusivos para indígenas e negros, que los impusieron, então, em esfera nacional. Bueno, los negros, o movimento negro, neste momento, tem um papel muito importante. ¿Por quê? Porque em la esfera universitária não estavam os indígenas, ¿sí? Pero os negros já estavam. E eles, ao pautar a questão de necessidade de haver essas vagas suplementares e o ingresso de los indígenas no ensino superior, vem junto com esta fala negra, reconhecendo a diferença indígena. Isso é muito importante dizer que, o caso brasileiro, a presença indígena nas universidades é planteada primeiramente por los negros, ¿sí? Este mapa nos mostra um pouquinho a situação territorial brasileira, no que quando se diz índio, ¿sí? Os pueblos indígenas, em que pese sua diversidade, possuem uma política nacional de regulamentação territorial, de reconhecimento territorial, ¿sí? E que resulta em uma categoria jurídica que nós chamamos terra indígena, ¿sí? As terras indígenas são uma categoria jurídica. O que temos debatido no marco da Convenção 169 de OIT é que terra nem sempre é igual a território. ¿Sí? Temos territórios e temos dentro do marco de um território de um pueblo, muitas vezes uma, duas, três ou mais terras menores, ¿sí? E reconhecidas por el Estado na categoria jurídica de terra indígena, ¿sí? Então, o que vem ustedes aí não são os territórios, senão as terras delimitadas. E verão, a partir deste mapa, que pouco se visualiza as terras indígenas nas regiões sudeste, nordeste e sul do país. Se visualiza muito bem na região de Gran Amazônia, centro-oeste e norte do país. Pero, por essa razão, muitas vezes, fora do Brasil, se pensa que não há índios em nordeste, sul, sudeste, pero os indígenas estão em todo o território nacional. Incluso há indígenas com fronteiras que são transnacionais em la região sul, como é o caso do pueblo Guarani, Mbá-Guarani, que ocorre em Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Brasil. ¿Sí? Bueno, outra coisa que visualiza neste mapa é a presença de 15 universidades que estão planteadas ali, um pouquinho difícil de ver, pero se mirarem, vão ver as siglas, ¿sí? Federal da Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Carlos, São Paulo, Paraná, que é onde estou, Rio Grande do Sul e ao norte. Em todas estas 15 universidades que estão planteadas em todas as regiões do país, há grupos de educação tutorial instituídos no Brasil pelo edital número 9 de 2010 do Ministério da Educação. Trata-se de uma política muito nova, muito recente. O Ministério reconhecendo que em algumas das universidades brasileiras federais e públicas se havia iniciado um processo de ingresso de los indígenas por cupos ou por plazas suplementares, e neste marco o Ministério lança um edital. Em Brasil, quando dizemos edital, trata-se de um marco no qual há um recurso, um pressuposto, sim, público, um recurso para estimular, fomentar a formação destes grupos de estudo de alto nível
para a formação de intelectuais indígenas em estas universidades. Isso foi muito interessante, porque propiciou que cada um desses indígenas que pertencem a estes grupos tem uma beca especial, ¿sí?, para hacerlo. El docente que coordina el grupo también tiene una beca muy buena, ¿sí? En este trabajo, los indígenas vienen de diferentes cursos y etnias, empiezan a trabajar 20 horas por semana em um projeto, ¿sí? É muito interessante o que está se passando nestes grupos. Temos intelectuais de alto nível que estão se formando a partir desses espaços. Trata-se de um espaço, ¿sí?, um espaço diferente, onde a produção desses discursos que eles falavam se possibilita começar a ser. Os sujeitos começam a se autorizar a falar, se começam a autorizar a pensar soluções e plantear suas ideias, ¿sí? É muito interessante esta política. Bueno, temos uma novidade em Brasil deste ano passado, neste cenário que tentei les plantear. A novidade é a Lei Federal 12.711, de outubro de 2012, ¿sí?, esta lei conhecida como Lei de Cupos, ou Lei de Cotas, ¿sí? Esta é uma lei federal. Bueno, necessito dizer-lhes que, frisar para que me compreendam, que tudo o que viram hasta aqui foi resultado de processos democráticos no interior das federales públicas, como les falei. Não havia nenhum marco regulatório que les impusesse, ¿sí? Pero desde ano 2012, com a Lei 12.711, Lei Federal, se planteia um marco regulatório para todas as universidades federales em Brasil. As que já havia indígenas em seus quadros prosseguem a serlo, pero com receio incluso de que a lei constranja processos que antes estavam seguindo rumos próprios e que ahorita tiene a viseira da lei para seguir dentro do rumo que o Ministério da Educação está planteando, ¿sí? Então, estamos mobilizados, aqueles docentes, investigadores e os estudantes indígenas muito mobilizados para ser uma rede de investigação que permita acompanhar este processo. E mais que isso, que permita plantear para o Ministério possíveis caminhos a serem perseguidos na regulamentação desta lei, ¿sí? Então, esta rede estamos chamando de Observatório de Educação Superior de Indígenas. Ele empieza em 2012, em dezembro, e se prossegue, onde temos pessoas em todas aquelas universidades que miraram em Brasil, e desde allá, onde estão os grupos de alto nível, estamos mirando o processo de implementação da lei. Isso que se passa. Sí. Os objetivos é compartilhar a informação, os dados institucionais, as normas, as agendas, eventos, publicações, esse de um lado. E de outro lado, então, acompanhar a dimensão de institucionalização, de implementação desta lei. Bueno, ahorita vou falar um pouquinho do cenário de Paraná, ¿sí?, que é onde estou, e onde, dentro de um grupo destes que les falei antes, estamos desenvolvendo algumas experiências que gostaria de compartilhar ahorita. Então, Paraná, como vem ali, é um estado no sul de Brasil, compõe um dos 3 estados do sul, Rio Grande do Sul, bem mais abaixo, Santa Catarina e Paraná. Então, está planteado nesta região, que é uma região, mira, atravessada por um processo histórico de grande desenvolvimento. É a região de grande desenvolvimento. Desenvolvimento na perspectiva da expansão do Estado Nacional, da atenção das fronteiras, ¿sí?, de grandes projetos de desenvolvimento, sobretudo a partir do Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, que vem sendo planteado por el governo da Frente Popular, do PT, do Partido dos Trabalhadores, desde o governo Lula, e que tem seguimento e aprofundamento no governo de Dilma, ¿sí? Este programa é um programa que tem uma mirada muito grande nos projetos de desenvolvimento de matriz energética, sobretudo, ¿sí?, e de matriz da agroindústria, ¿sí?, mas sobretudo de matriz energética. Então, estão planteadas projetos em todos os rios, nas cuencas,
de Brasil para a implantação de usinas de hidrelétrica, de estações, e, por outro lado, em todo o litoral, com a expansão do sistema vinculado ao pré-sal e com o sistema petrolífero. Sim, então, são portos por el litoral, muito forte, e no interior, as cuencas, as usinas hidrelétricas. Se procurarem, verão na mídia de nossas redes virtuais, o processo vivenciado recentemente na usina de Belo Monte, isso ficou famoso globalmente, como também o território Munduruku, no Parque do Xingu, que está na bacia de Tapajós, na cuenca de Tapajós, que está enfrentando uma séria contenda com o Estado brasileiro, que se nega, incluso, a receber a equipe que irá fazer o estudo dos impactos do empreendimento sobre a terra Munduruku. Os mundurucus dizem ao Estado: miren, a Convenção 169 nos disse que temos que participar de todas as decisões que afetam nossas vidas. Não queremos hidrelétricas. Pero a negociação não está acontecendo. Aqui, esse cenário pequeno que estou a lhes dizer, tem muito a nos informar, sim? É que me parece que há uma falência, há um descompasso entre os processos de desenvolvimento e os processos de segurança e de manutenção de permanência de bom viver de los pueblos. E por que se dá isso? Porque se temos um Estado onde está planteado em marco constitucional uma série de direitos, e Brasil é um Estado muito forte nesse sentido, eu creio que há avanços significativos, porque na realidade concreta, na vida vivida, estamos vivenciando estas situações. ¿Sí? Eu tenho uma compreensão de que o problema está na esfera executiva, nas rotinas de administração que se implantam no sentido da regulamentação destes processos, e mais que isso, na ausência de uma esfera pública que permita que o conflito se torne em uma ação comunicativa que permita um consenso fundado. Sim, os consensos não estão sendo feitos, então há uma falha na articulação desses espaços de tomada de decisão, porque não precisamos viver conflituosamente. Sim? Eu creio que é possível pensarmos democracias avançadas em que a ação comunicativa ganhe espaço, em que os discursos tenham sentido, sejam ouvidos, e que os consensos sejam efetivados. Sim? Então, há que se pensar na esfera pública como fazer para salirmos, para transcender uma esfera de conflito que vivemos em Brasília, em América como um todo, na relação entre Estados e pueblos indígenas. Onde mirar, há conflitos. E por que há? Então, temos que nos poner como matéria de investigação, não só das universidades, mas de los grupos que estão pensando estas questões, o conflito e sua resolução, de que maneira e por onde ir. ¿Sí? No estado do Paraná temos um marco estatal que vou lhes apresentar muito brevemente. Anterior aos processos das universidades federais, o estado de Paraná produz algo muito típico e único em Brasil. ¿Sí? Cria, através da lei estadual 13.134 em 2001, cria plazas suplementares para indígenas em las 7 universidades estatais de Paraná. Uma comissão interinstitucional com membros de todas estas universidades se reúne mensalmente para levar a cabo esta política. Isso desde 2001. ¿Sí? E elabora um exame interinstitucional de ingresso, um único vestibular que temos com as plazas de todas estas instituições do Estado e ao qual os indígenas recorrem para ser o concurso. É um concurso meritocrático, é um vestibular, como chama-se, um exame, sim, um exame de classe, como outro qualquer. Pero há algumas questões interessantes que o Estado de Paraná tem produzido. Por exemplo, gran parte do texto do exame está em línguas, nas 2 línguas do Estado de Paraná. Então, temos parte do exame de linguagem em Caingang ou em Guarani, que são os 2 pueblos majoritários neste estado. Sim? A Universidade Federal do Paraná, quando começou esta agenda democrática em 2004, ingressou
em 2005, com os primeiros estudantes nesse sistema estadual que já pré-existia. Então, temos 10 estudantes ingressam al ano, ¿sí? Al ano en la universidad. ¿Y de dónde vienen esos estudiantes? ¿De dónde vienen? Vienen de todo Brasil. Tenemos no solo indígenas del estado de Paraná, pero indígenas de Amazônia nos procuram, indígenas del Nordeste nos procuram, indígenas de Centro-Oeste nos procuram, porque quando empezamos a abrir as plazas, em 2005, era a primeira federal que eu fazia, não havia outra. Então, os indígenas vinham de toda parte. Estamos já verificando que este cenário se vai a mudar, vai a cambiar, porque com a lei de cupos, os indígenas terão oportunidades de universidades federais muito cerca de seu território, não precisarão deslocar-se ao sul para hacerlo. Já estou lamentando, porque é muito interessante ter uma diversidade de indígenas, sim? E, para minha tristeza, pensava, no 2013 não teremos nenhum indígena que não seja da região sul. E me surpreendi. Havia indígenas que prestaram a prova vindos de outro lugar, de outro cenário, sim, mais lejos. E comecei a investigar esta questão e percebi que, interessantemente, as comunidades que já haviam formado chavos na Universidade Federal de Paraná reconheciam esta universidade como uma área de influência de sua territorialidade. Isto é um fato interessante. Os indígenas se apropriam das universidades, estabelecem vínculos com as universidades, expandem suas perspectivas de mundo para relacionar-se com aquela instituição em especial e não com qualquer. ¿Sí? Então, este é um dado interessante. Bueno, pero desde o início deste processo, a universidade planteou que a questão da política afirmativa de educação superior para indígenas não basta que seja uma política de ingresso ou uma política de acesso. Este é o grande problema que se enfrenta nesse cenário da educação superior, sim, para pueblos indígenas, porque os processos de permanência são os mais desafiantes. Aí reside a questão que temos que poner, sim? Temos elencado algumas destas questões a partir da experiência da Universidade Federal de Paraná, sim? Uma das questões é a receptividade e a política de informação, sim? Os indígenas que ingressam, que chegam a uma cidade como Curitiba, no sul do Brasil, né? Vindo para ingressar na universidade, têm toda sorte de barreiras que encontram para conseguir ingressar nesse espaço novo. Isso vai desde rotinas administrativas, com quem falar, onde ir, onde é minha sala. Então, é um mar de desconhecimento, sim? Então, você tem que pensar na política de acolhimento, de receptividade. E aí temos planteado isso com os chavos que já estão na universidade e eles próprios estão fazendo esta apresentação da instituição para os calouros. Novo ingresso, sim? Bueno, temos uma segunda questão que é muito importante, que é da sustentabilidade. Tá? A sustentabilidade temos tratado através de becas, de vivienda, porque onde vão a viver se vêm de outras regiões, de transporte e de alimentação. Então, há uma grande quantidade de pressuposto que o Brasil tem posto nisso, sim? Hasta ano de 2012, quem levava a cabo este processo de gestão financeira do programa era a Fundação Nacional del Índio, FUNAI, sim? Porque a Fundação Nacional del Índio, ao longo de todo o século XX, foi a instituição responsável por as políticas indigenistas em Brasil. Há enormes problemas nisso, mas também há que esta fundação se quedou como a referência de los pueblos indígenas para a negociação com o Estado. Se planteia no marco constitucional de 1988, gradativamente uma descentralização das políticas indigenistas em Brasil que se vão perpassando por los outros ministérios. Se antes havia educação, saúde, terra, assistência social, tudo vinculado à Fundação Nacional del Índio, hoje se vê que a educação é assunto do Ministério da Educação, saúde é assunto do Ministério da Saúde, assistência social
es asunto del Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Entonces se fragmentó, de cierta forma, descentralizó y transversalizó el indigenismo en Brasil. Es un dato nuevo, ¿sí? Bueno, entonces, a partir del año pasado, 2012, el Ministerio de Educación empieza a asumir la responsabilidad por las becas y la Fundación Nacional do Índio gradativamente se retira. Pero vivimos períodos muy difíciles, perdemos muchos chavos de la universidad porque hay un hiato, hay una lacuna entre las dos políticas. É como se FUNAI tivesse largado a bola e o MEC não segurou. ¿Sí? Entonces a bola ficou no vacío y los indígenas se quedaron sin becas por 3, 4, 5 meses y representó esta cuestión como un marco de egresos, de evadidos que se fueron de la universidad, perdemos muchos. Bueno, mas creo que esse não é a dificuldade maior no caso brasileiro. A dificuldade maior em caso brasileiro se coloca na abertura das matrizes curriculares a novas epistemes, que é o que temos planteado de buscar criar estes espaços, né, que possibilitem este processo mais difícil, que é que os conhecimentos indígenas aportados por los sujeitos se ingressem como conhecimentos efectivos na formulação de novas miradas dentro das universidades. Esta é uma questão séria. Bueno, temos também planteado o acompanhamento, a qualificação da orientação. Cada estudante indígena que ingressa em Universidade Federal de Paraná tem um orientador, que ele vai acompanhar o curso inteiro. ¿Sí? Este orientador poderá, muitas vezes, auxiliar el estudiante na tomada de uma decisão, por exemplo, sobre em que disciplinas escolhe para se matricular, ou se está de mais, se está de menos, como hacerlo. É um consultor, orienta toda a sua vida acadêmica. Bueno, temos também a questão da institucionalização desta presença, ¿sí? Temos que estudar flexibilização de alguns dos critérios administrativos, por exemplo, a reopção de curso. Temos visto que, dentre os acadêmicos, muitos ingressam em um curso e, em próximo ano, querem cambiar. Dizem, não era o que imaginava, não é este curso que gostaria, eu ingressei em odontologia, mas o que quero é gestão ambiental, ¿sí? Então, há que haver flexibilidade na universidade para permitir criar rotinas administrativas, pero institucionalizadas, ¿sí? Procedimentos muito claros, que não permitam se cair em vícios coloniais, em vícios de favorecimento, de tráfico de influências, não? Que possamos ter pressupostos claros, processos muito claros, e assim está sendo, ¿sí? Temos conseguido estabelecer estes caminhos, estas rotas administrativas que permitam esta flexibilização. Bueno, e por fim, né, a ampliação e qualificação da esfera democrática. Aqui falamos numa perspectiva de Jürgen Habermas, ¿sí? De la facilitação de espaços que permitam a enunciação dos sujeitos. E aí falamos da participação dos estudantes em todo o processo de planeamento, execução e avaliação da política. Esta é uma questão interessante. Temos um comitê gestor da política na Universidade Federal de Paraná. Neste comitê gestor participam todos os estudantes, os coordenadores de curso, os orientadores de los estudiantes, os investigadores que atuam, sim, e há uma portaria do reitor que nomeia também técnicos administrativos para assessorar este comitê. E aí debatemos todas as questões. Então, a ampliação desses espaços é fundamental para que os processos sejam efetivos, senão não se quedam efetivos, sim? Nossa experiência em Universidade Federal do Paraná, no sentido de uma flexibilização curricular, tem sido interessante, especialmente no setor litoral, onde estou atuando, sim, da universidade. Este setor ha criado 3 espaços curriculares distintos, não exclusivo para os indígenas. Todos os chavos que estudam na universidade concluem seus cursos em 3 espaços curriculares. Em la universidade tradicional, temos solamente o espaço disciplinar,
O sea, el sujeto ingresa en un curso y tiene 20 horas semanales de curso, né, con las disciplinas, la carga horaria, toda vinculada a las disciplinas. Tenemos en la Universidad Federal de Paraná, en el sector litoral, una experiencia que proyectó que este espacio disciplinar terá solamente 12 horas semanales, son 3 días de la semana, los chavos tienen este tipo de espacio, ¿sí? Pero hay un espacio muy interesante que se llama Interacciones Culturales y Humanísticas, que cuenta con 4 horas, una carga horaria de 4 horas semanales en la semana, ¿sí? Y un proyecto de aprendizaje es un otro espacio que también cuenta con 4 horas semanales. Mira que estos dos espacios son espacios extremadamente interesantes. Y ahí tenemos observado se dar relaciones muy ricas. Porque en las interacciones culturales y humanísticas, quien coordena este espacio no es un docente, ¿sí? El docente actúa como mediador de este espacio, pero no como coordinador. Él se posiciona simétricamente con todos los otros que participan. Y la proposición de una interacción cultural y humanística no necesariamente debe partir de un docente. Puede partir incluso de un miembro de la comunidad que propone un tema para ser debatido naquele semestre letivo, ¿sí? Y que se va a llevar a cabo todas las miércoles, todos miércoles, 4 horas, ¿sí? Todos estarán lá. Tenemos muchas veces 20, 30 espacios simultâneos de interações culturais e humanísticas, ocorrendo simultaneamente, mas com temas extremamente diversos, né? E pode partir da comunidade, os acadêmicos devem ter interesse, têm interesse naquele tema proposto, procuram, invitam um docente, como eu, por exemplo, a fazer a mediação do espaço. Então, ingressamos como mediador, mas só assim. O outro espaço, que é o projeto de aprendizagem, é um espaço individual, ¿sí? Cada acadêmico, ao ingressar na universidade, elege um tema, tem um semestre de curso para escolher esse tema, para encontrar seu tema, para descobrir o que queria ser. E não necessariamente o tema do projeto de aprendizagem necessita estar dentro do marco disciplinar de seu curso de graduação. Então, temos exemplo de chavos que estão cursando gestão ambiental, por exemplo, ou fisioterapia, e seu projeto de aprendizagem se dá em campo da música, ou em campo do surf, ou em campo de salidas para reconhecimento da natureza, ou para fazer escaladas, o que seja, ¿sí? Este projeto, o estudante parte de um desejo, de algo que quer fazer, pero vai trazendo esta questão para debate com um docente, 4 horas por semana tem para hacerlo, um docente, um investigador, que ele vai auxiliar na relação com isso, de modo que ele vai trazendo o desejo, a vontade, como se diz? A vontade, o primeiro desejo e a vontade, traz para a esfera acadêmica e empieza a ser um processo de racionalização de sua vontade. É um processo interessantíssimo, aqui se dá coisas belíssimas. Temos casos de estudantes que formados, já diplomados, concluem seu processo com um livro, ou com uma película, ou com um roteiro de turismo ecológico construído, assim, conseguem trazer o desejo e dar forma a esse desejo, dar um aspecto intelectual formal e realizá-lo, ¿sí? É muito interessante. Nesse projeto temos tido alguns resultados que les vou mostrar. Então, hasta hoje, de 2005 a 2013, já passaram por este sistema universitário em Paraná 78 estudantes indígenas, ¿sí? Hoje, todavía, temos 40 matrículas formalmente regulares. Temos, ao longo da história do programa, 6 cancelamentos, 14 que abandonaram a universidade, ¿sí? 4 matrículas que se quedam trancadas. Esse é um mecanismo que o estudante lhe permite trancar, volver a sua comunidade, dar um tempo para sua cabeça e regressa à universidade depois,
sim, de ter amadurecido algo que estava lhe complicando. Sim? Então, temos hoje 4 matrículas nessa situação. E temos 11 formados. Esse é um dado interessante, porque estamos acompanhando a trajetória de los 11. Estamos vendo onde estão, que estão a ser. E, no raro, estes 11 são invitados por nós para voltar à universidade e plantear questões que alimentem os processos internos da formação de los chavos que lá estão hoje. Sim? Tem participado muitíssimo. Pode passar. E ahorita é um gráfico muito difícil, não vão conseguir ler tudo, pero de los cursos. Então, veja, o Estado brasileiro, a princípio, tinha uma perspectiva de que os indígenas procurariam a universidade para se quedar maestros, para se formar maestros e retornar a suas comunidades nesta condição. Pero os indígenas nos estão a mostrar que não les interessa solamente a maestria, que les interessa a medicina, o direito, os cursos na área de gestão, na área de meio ambiente, fortemente estão sendo procurados, sim? É um dado muito interessante a diversidade de cursos onde estão planteando esses indígenas e que estão formando em amplias áreas disciplinares. Nosso trabalho no grupo passa a ser, então, planteado por el paradigma da interdisciplinaridade. Abordamos uma única questão, muitas vezes com muitos pontos de vista que vêm de diferentes matrizes étnicas e que vêm de diferentes matrizes curriculares e disciplinares. É muito interessante. Pode passar. E, finalmente, algumas das metodologias que estamos inovando dentro do programa de educação tutorial para indígenas. ¿Sí? Un primero es la articulación entre las acciones de ensino, investigación y extensión. Nuestro proyecto pedagógico del sector litoral nos permite isso, sobretudo no espaço de interações culturais e humanísticas. É um espaço que se dá muito por la via de la extensión universitária. Ali as comunidades estão presentes, ¿sí? Último semestre estive coordenando um desses espaços que o tema foi traído por las acadêmicas indígenas que trabalhavam com a questão da maternidade. Les interessava saber por que as indígenas que ayer tinham seus hijos em suas comunidades a partir de partos naturais, diz isso, ¿sí? Ingressavam a ter altas taxas de cesariana, de procedimento cirúrgico, para ganhar seus hijos. E por que isso se passava? Então, a partir desta questão que as indígenas nos trouxeram, elas invitaram algumas mulheres mais viejas, mais ancianas de suas comunidades para vir falar na universidade sobre como tiveram seus filhos, como haciam para tê-los e que pensam de hoje como está essa situação, a que se deve isso, sim? E também invitaram os enfermeiros do sistema público de saúde para vir falar sobre como era sua experiência na maternidade, fazendo esse tipo de procedimento. Então, nesses espaços se dão uma imbricação, uma indissociabilidade entre ensino, investigação e extensão, porque ao mesmo tempo que estamos estabelecendo um diálogo com a comunidade, estamos nos alimentando a academia com dados, né, de pesquisa, de investigação, e também estamos formando nossos acadêmicos na compreensão de uma realidade. Então, esses três objetivos estão planteados em conjunto, sim? Bueno, a formação desses intelectuais indígenas críticos, comprometidos com o processo de compreensão e posicionamento frente aos desafios socioambientais vividos por las sociedades indígenas brasileiras e ao continente americano em século XXI. ¿Sí? Temos, sim, uma utopia que foi falada por el reitor, uma utopia de sermos redes de internacionalização das universidades. Esse é um desafio que todas as universidades latino-americanas estão enfrentando ao mesmo tempo, sim? E quando se mira a formação de intelectuais indígenas, há a possibilidade de pensarmos, por exemplo, a partir da mobilidade acadêmica, planteamentos de relações que permitam o que se chamaria de uma universidade indígena americana, ou que se planteia algo que se pudesse, por redes de mobilidade, se fomentar, sim? O exercício da relativização da realidade indígena originária
se dá nestes grupos também através de metodologias orientadas por el paradigma da interculturalidade e que invertem em la abordagem de estudos de caso focalizando realidades de outras alteridades indígenas em nível étnico, regional, territorial, nacional e internacional. O que quero dizer com isso? Que em nossos grupos, um indígena de la etnia Kaingang, por exemplo, se defronta de pronto com as questões que são aportadas por um indígena de la etnia Kamayurá. A princípio, se dá o processo cultural vivenciado por toda a situação nova, o etnocentrismo, o desconcerto, porque é diferente de mim, porque minha situação não é a mesma, ¿sí? Pero um segundo momento, na formação crítica, lhe permite perceber que há pontos de correlação das realidades de ambos. Nestes pontos nos interessam, sim? Estes pontos são traídos para o grupo e a partir daí começamos a trabalhar. Empezamos com os pontos de articulação. E no raro, quando vamos a perceber isso, sim, os pontos são geralmente a condição índio. A condição índio los articula numa relação pautada por a necessidade de diálogo com o Estado Nacional, com os processos de globalização, com os processos de expansão do capital, com os processos de colonização que não cessaram. Sim, então, esta condição histórica, esta posição histórica nos cenários, les configura um nível de identidade compartida. Ali se reconhecem um no outro e começam a ser uma síntese da condição indígena a partir desses processos. ¿Sí? É muito interessante. Bueno, este exercício de relativização resulta que elegemos temas, ¿sí? Temas de interesse que passam a ser abordados. E o acompanhamento tutorial permanente ¿sí? Favorece este processo e guia, funciona como um guião deste processo, ¿sí? Porque o programa de educação tutorial que les hablo é um programa com presupuesto e é um programa que fomenta os investigadores que estão fazendo esse trabalho com uma bolsa de $1.000, ¿sí? Alimenta sim, $1.000 al mês, sim, não é uma bolsa buena, uma beca, sim, uma beca buena, e os docentes se engajam neste processo na formação dos estudantes, sim. Le apresento ahorita uma trajetória, sim, de uma chava, Diana Nascimento Kaingang. Ela começou naquele espaço curricular que les falei do projeto de aprendizagem, quando ingressou na universidade, ingressou em um curso de odontologia. Isso? Sim. Pero se quedou um ano estudando odontologia e chegou um dia em minha oficina, sim, e me disse que não o quero mais, não me sinto bem, não consigo, não me vejo bem. E realmente seu currículo estava indo mal, o histórico escolar se ia mal, reprovava nas disciplinas e disse, agora tenho que fazer algo. O que queres? Disse. Me gostaria ser gestão ambiental. Gestão ambiental, sim, gestão. Eu digo, bueno, então vamos a ver como fazer o cambio de curso, se vais a fazer uma carta, solicitar o cambio de curso e vamos a encaminhar dentro do comitê que acompanha a gestão da educação. Temos uma agenda daqui a 15 dias, plantea a carta e vamos a poner, ¿sí? Bueno, só que ele me disse, mi papá não quer que cambie, mi papá me quer odontóloga, mi papá me quer dentista. Bueno, aí disse a ela, mira, este é um assunto teu e de tu papá. Eu, como docente, não me vou a meter. ¿Sí? Então, toma tu decisão que estamos aqui para apoiá-la. E, bueno, a chava, ¿sí? Se colocou, fez a carta, cambiou de curso e começou a hacerlo. Bueno, em el projeto de aprendizagem, a chava iniciou dizendo que gostaria de fazer este curso de gestão ambiental porque gostaria de salvar as florestas, os bosques de sua terra, que estavam degradados por el processo de las madeireiras ilegais que estavam dentro de seu território
e dos pequenos proprietários que ainda não haviam saneado de dentro de seu território. ¿Sí? Bueno, empezó a hacerlo en el proyecto de aprendizaje. Mandé la chava para los eventos, congresos de su tema y me volvía toda semana en el espacio de orientación con la cuestión. Bueno, yo creo que no quiero más trabajar con el salvamiento de los bosques. El concepto de restauración ambiental me parece más caro. Me hable sobre eso. La restauración ambiental es uma pesquisa de que vou ter que ver como era a floresta antes deste processo. E me vou plantear o desafio de reconstituir esta floresta junto com os viejos, com os ancianos, com as mulheres de minha comunidade, para ver que espécies são importantes de la flora para componer esta floresta. Muito bem, então assim fomos. O projeto desta chava foi se desenvolvendo ao ponto que, dentro de uma convocatória da Conservation International em Estados Unidos, sim, em Washington, planteou uma convocatória para projetos de chavos indígenas do mundo que quisieran ter uma beca para desenvolvê-los. Esta chava escreveu seu projeto e concorreu com 140 de 24 países, sim, 140 indígenas de 24 países, e lo ganhou. Então, foi a Washington, hoje habla inglês, muito bem, a chava, e está circulando dentro desta esfera de la Conservation International. Esteve também representando a Conservation International em la conferência de mudanças climáticas, sim, em Arábia Saudita. Então, se veja como a internacionalização destes chavos formados em las universidades possibilita rutas inimaginadas para os pueblos indígenas a coisa de 20, 30 anos atrás. Não imaginavam que sua territorialidade seria ampliar com uma mirada, como os guaraníes me dizem, é a mirada del condor. Estamos ahorita planteando no mundo e mirando as questões de globalização desde pontos de vista nunca imaginados, ¿sí? Então, eu creio, né, para encerrar, que esta oportunidade histórica que está em nossas mãos, né, de las universidades recepcionarem alteridades indígenas e se disporem, como dizer, disponibilizarem, estarem dispostas a invitar novos processos, sim, começar novos processos de formação superior, irá transformar não só a realidade indígena, mas também a realidade das universidades e do próprio Estado brasileiro. Gracias. A continuación, invito a las personas que voy a llamar a que se sienten en la mesa de presidio, que son nuestro panel. Ellos son señor Víctor Zúñiga Morales, oficial de programa de la Dirección de Cooperación Externa de la Universidad Huracán; León Sonaik, profesor de la Universidad Vicu; señor Javier Hernández, coordinador área de programas de desarrollo estratégico de UNAM León; y Carlos Alemán, presidente del Consejo Regional de la RAM. Este es nuestro panel. Ellos van a hacer un comentario sobre la exponencia, ¿verdad? La conferencia que tuvimos anteriormente. Para ello tienen 5 minutos y invito a nuestro primer panelista, Víctor Zúñiga Morales, él es oficial del programa de la Dirección de Cooperación Externa de la Universidad Huracán. Okay. Nosotros vemos a nivel de Latinoamérica en 15 países, sus constituciones resaltan todo el tema de la interculturalidad, ¿no? Todo el tema de las relaciones, el reconocimiento de los grupos étnicos en cada uno de estos países. Si bien es cierto, han habido avances, ¿verdad? Todavía hace falta, ¿no? Y uno de esos grandes pendientes, por supuesto, es lo que precisamente hoy estamos abordando, es el tema de la educación superior intercultural, ¿verdad?
Otro aspecto que resalta es que desde los 80s, y también lo planteaba, ¿no? Los estados y las instituciones de educación superior han definido, y se ha visto que se han definido cupos o número de plazas para la participación de pueblos indígenas, ¿no? Como parte de acciones afirmativas. No es malo. Sin embargo, hablar de la educación intercultural superior es más allá que eso. Y eso es muy importante que eso quede claro, ¿no? Este espacio que estamos hoy aquí en American College, por supuesto, es un espacio que permite continuar discutiendo a como bien lo plantea la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior, ¿no? Y en él se plantea que es necesario promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. Y plantea otra serie de aspectos que hay que considerar, ¿no? Y eso está planteado desde la Conferencia Regional de Educación Superior 2008-2009, ¿no? Otro aspecto, en ese sentido, las universidades deben contribuir a que los pueblos indígenas, efectivamente, y afrodescendientes puedan ejercer sus derechos a prácticas y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales, lo que implica el derecho a transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones, orales, filosofías, sistemas de escrituras y literatura. Y eso es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y tiene que ver con el desarrollo cultural, con el desarrollo de la interculturalidad. Y aquí quiero resaltar algo. En junio del 2007, y precisamente en Brasil, todos sabemos el gran evento que hubo de Río +20. Y en ese evento, simple y sencillamente, se plantea lo que ya estaba planteado, ¿no? Desde el 92, y tiene que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Y tiene que ver en ese famoso desarrollo sostenible, resaltan nuevamente los tres grandes pilares que son el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto ambiental. En ese contexto que está agarrando fuerza y que se vuelve a plantear, ¿verdad?, en este evento en el 2012, las universidades, y ahora que estamos hablando de la interculturalidad, deberíamos también de plantear el tema de otro de los pilares, y tiene que ser el desarrollo cultural, el desarrollo de la interculturalidad. Y es precisamente que ahí entra en juego la educación superior intercultural, ¿no? En ese aspecto. Y eso, si bien es cierto, eso se va a seguir abordando a nivel de toda Latinoamérica, ese abordaje del desarrollo cultural es necesario que lo planteemos como universidad. Otro aspecto, bueno, efectivamente, lograr una verdadera interculturalidad en nuestras universidades va mucho más allá de un simple abordaje multilingüístico, ¿no? Y ya decíamos, no solamente es definir cupos y plazas para que estudiantes indígenas, afrodescendientes, accedan a una universidad. Esto es más que eso. Una cosa es cuando llegan, y también lo planteaba, y ahora el reto, una vez que están adentro, es cómo hacer que ese porcentaje de deserción. Las universidades hablan del porcentaje de deserción de manera general y no de manera particular de los estudiantes de pueblos indígenas. Y hay un gran reto una vez que los estudiantes entran y tienen que ver con su forma incluso de aprender, su cosmovisión, su cosmogonía, las formas metodológicas de aprender y de crear el conocimiento. Muchos de esos aspectos no se consideran en muchas de nuestras universidades, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con esa universidad, esa educación superior intercultural que estamos hablando, ¿verdad? En fin, creo que, bueno, nuestro planteamiento concreto apunta hacia que la educación como un eje sine qua non para contribuir a la descolonización de la educación en nuestros países. Y esa descolonización tiene que ver con considerar esos aspectos y no invisibilizar todo ese conocimiento desde los pueblos indígenas, que muchas veces cometemos ese gran error. Por supuesto, necesitamos universidades con una misión y visión académica intercultural. Si bien es cierto, nosotros hemos logrado liberarnos de la esclavitud física y de las cadenas, pero nos hace falta, y muy importante,
liberarnos de esa esclavitud mental, de esos paradigmas y enfoques que nos han impuesto, esos enfoques de desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se han venido moviendo. Y parte de ellos nosotros sabemos muy bien el tema de la cooperación, cómo ha influido, ¿ya? En ese marco, pues también en Nicaragua hay universidades comunitarias interculturales y una de ellas es Huracán. Y en ese sentido Huracán ha trabajado, ¿no?, y ha liderado procesos como el diseño y aprobación e implementación de un marco jurídico que se puede resaltar en términos del modelo de salud autonómico propio para las regiones, el modelo de educación propio para las regiones, la ley de medicina tradicional que recientemente fue aprobada, entre otros aspectos, ¿no? Pero también se han trabajado la definición y acompañamiento de redes interculturales. Ejemplo específico es el caso de la RUICAI, la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias del Apyayala, ¿no?, que dentro de uno de sus propósitos, uno de tantos, es crear un sistema de educación superior intercultural continental donde se puedan ir articulando y tejiendo dentro de un marco de integralidad los diferentes conocimientos que permitan superar la ruptura entre la práctica y la teoría. Y en este contexto, hoy en día, otro de los propósitos es promover un sistema de evaluación y acreditación de los centros de conocimientos indígenas, porque no los parámetros y los indicadores que están establecidos en la famosa sistema de evaluación y acreditación son indicadores que no son coherentes y no son propios para poder evaluar este tipo de universidades que trabajan con el tema de la interculturalidad. Otro aspecto, ¿no?, que de Huracán también ha acompañado es algunos espacios importantes, como es, por ejemplo, el primer simposio de educación intercultural realizado el 2 y 3 de septiembre del 2010. Este evento contribuyó al abordaje de cómo iniciar la institucionalización de la interculturalidad en Nicaragua, y ejemplo de ello es el plan estratégico definido para el periodo 2012-2021 desde el CNU, donde hay un eje específico del tema de la interculturalidad, ¿no? Otro espacio es el segundo simposio que recién acaba de darse, el 4 y 5 de diciembre del 2012, cuyo lema fue Concertando, construyendo en el camino de la educación superior intercultural para el buen vivir de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido hay un documento, y en ese documento se reflejan los principales retos y el contexto actual de cómo está el tema de la educación superior intercultural, ¿no? Y hay muchos aspectos. La exposición de la doctora creo que es de universitario que nos obligue, sin tener un reglamento propiamente dicho que nos obligue, sino más bien como un esfuerzo y como una iniciativa rectoral y hay que reconocerlo y hay que mencionarlo, una iniciativa rectoral del difunto doctor Samson Granera, Rigoberto Samson Granera, quien fue el que inició con este sistema de cuotas, y no solo con eso, sino también con tratar de incidir en aquellos grupos en los cuales estaban sumisos en la exclusión social, específicamente no solo con los grupos étnicos, sino también con aquellos grupos donde, según el mapa de pobreza, estaban en extrema pobreza. Con esto, el hecho de la decisión que hubo en su momento, poco difícil, compleja, pero que se tomó, de abrir los centros universitarios regionales en lugares donde realmente había necesidad para este tipo de grupos. Por lo tanto, el origen de nuestro sistema de cuotas es un origen de una voluntad política del rector, doctor Rigoberto Samson Granera, y no es un mandato legal dispuesto en ninguna norma jurídica nacional, ni tampoco universitaria. Inicia con grupos étnicos mayagnas,
ubicándolo sin procedimiento de admisión, o sea, toda la decisión fue ingreses estos grupos que necesitan ser incluidos dentro del sistema de la educación superior, sobre todo en carreras muy claves para estos grupos, como por ejemplo las carreras de medicina, las carreras de odontología y otras carreras afines, con el compromiso de retornar a sus comunidades también para ser también servidores de sus comunidades, y eran ubicados en estas carreras de acuerdo a los deseos que tenía la persona, es decir, la vocación. Yo quiero estudiar esto y estudiaba esa carrera, no pasaban por ese proceso de admisión ni de examen ni nada por el estilo, lo cual se parece un poco al inicio también de la experiencia Paraná. También se les hacía una acción afirmativa muy interesante como en dos sentidos. Por un lado, en el sentido de que se les hacían cursos especiales de algunas áreas específicas como las matemáticas, la redacción o para el ingreso a carreras que se sabía que tenían algunas ciertas debilidades que tenían que ser cubiertas según el criterio del sistema académico de la universidad. Y también para darle la sostenibilidad, el elemento de sostenibilidad, también se incluyó en la política de becas las becas a estas personas que estaban siendo favorecidas con el ingreso a la universidad. La beca incluía el pago de la prematrícula, el pago de la matrícula, el alojamiento, la alimentación, la atención médica, psicológica en el campus médico de la universidad, las ayudas financieras a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil en caso de necesidades, por ejemplo, de transporte, de traslado, son parte de los esfuerzos que inicialmente y que todavía se mantienen en el marco de la universidad. Yo tengo una tabla aquí, una tabla interesante, donde nos dice claramente por región autónoma, por ejemplo, y por pueblo indígena también del Pacífico Centro y Norte, de cuánto es el esfuerzo que la Universidad de León está haciendo. Por ejemplo, voy a citar solamente los datos globales porque no da tiempo para mencionar los datos específicos, pero es interesante. Por ejemplo, para la RAAN hay 99 cupos, 99 plazas que son asignadas. Para la RAAS hay 83 plazas. Para la zona que va en la zona del Pacífico y Centro Norte hay un total de 45 plazas, 51 plazas en total, lo cual da un total de prácticamente 202 plazas que son las que se asignan para todo lo que son los pueblos indígenas, tanto de la costa Caribe como del Pacífico Centro Norte. Esa política de cupos definidos para el ingreso a la sede de la UNAL León, según los grupos indígenas y también grupos que están en extrema pobreza, es una política que se está manteniendo y que cada día toma más fuerza, y hay una iniciativa por fortalecer a través de una normativa interna para que esto se institucionalice. Por lo tanto, la ley brasileña y la ley federal de Paraná y la experiencia de la Universidad Federal de Paraná, pues obviamente que me ha abierto los ojos para poder también hacer unos aportes desde el espacio de decisión al cual asumo dentro de la universidad como coordinador de un programa universitario de pueblos indígenas, donde no solamente se están impulsando los cupos o el sistema de cupos, también se están impulsando una serie de iniciativas con el propósito también de ir, digamos, alfabetizándonos internamente y tratando de promover todas estas iniciativas, como por ejemplo el impulso de algunas jornadas anuales, y aprovecho también a hacer la propaganda, ¿verdad?, para el 17 y 18 de septiembre, en el cual tenemos el Seminario Nacional sobre Conocimientos Tradicionales, con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio en alianza, donde vamos a estar también abordando estos aspectos que son muy importantes. Vienen algunos expertos de afuera y también expertos nacionales que vamos a estar compartiendo de estos temas. Y también, por ejemplo, tenemos la iniciativa del Centro de Documentación e Información sobre Pueblos Indígenas. Es un centro que ya tiene un local físico, tiene un banco de materiales, un banco de información que está disponible para todos los que estén interesados.
Igual también hemos impulsado algunas actividades de cursos de formación sobre derechos de los pueblos indígenas y actualmente también tenemos en marcha y ya casi, digamos, casi ya con toda la fortaleza de vida para el lanzamiento de la maestría en derechos de los pueblos indígenas, que también hemos estado buscando la forma de cómo hacerla lo mejor posible y que va prácticamente ya como una realidad para este país y para la región. Igual también estamos trabajando en algunas propuestas sobre investigación científica. Hay una iniciativa también de una revista de derechos de pueblos indígenas, la cual también estamos construyendo y que vamos a próximamente a hacer también el lanzamiento. Estamos promoviendo también con líneas de investigación a lo interno monografías relacionadas con el tema de pueblos indígenas y rescate de la identidad indígena, entre otras cosas. Por razones de tiempo no sigo ahondando de otras actividades y otras acciones que a nivel de Universidad de León estamos haciendo, y obviamente que hay muchos desafíos, muchos retos que tenemos todavía, hay cosas que tenemos que ir perfeccionando, es obvio, venimos aprendiendo, haciendo, y creo que la experiencia Paraná ha refrescado al menos mi mente y creo que la de todos los presentes para poder hacer las cosas de una mejor manera. Muchas gracias. La educación superior es tener los recursos humanos disponibles para poder impulsar el proceso de autonomía. Entonces, ¿cómo vas avanzando en el proceso en la medida que vas teniendo los recursos necesarios en términos de capacidades humanas para poder impulsar esto? Y eso es un elemento esencial que está definido en toda la lógica que hemos nosotros trabajado vinculado al tema de la educación superior. Creo que mucho de lo que han expuesto los compañeros está un poco visibilizando ese elemento. Fíjate que nosotros, digamos, la ley que se aprobó hace 26 años ya tiene un resultado en términos de gestión, en términos de avance vinculado a algunos derechos de pueblos indígenas, pero esos derechos solo pueden ser posibles en la medida que la gente los haga y que se construyan desde la costa, digamos. Inclusive vos agarrás elementos vinculados a esto como el proceso de titulación de las tierras indígenas o el proceso de construcción del plan de desarrollo Costa Caribe, que son elementos o productos claros que están definidos como parte del avance de la autonomía, y necesariamente para poder lograr esto necesita formar personas. Yo creo que en la medida que nosotros podamos hacer esa vinculación articulada a una realidad concreta de vivencia de las comunidades, pues vas a ir avanzando. Entonces, cuando pensamos en las universidades, creo que lo hemos pensado construir ese producto puntual. Creo hay varios avances en términos del marco jurídico. Yo creo que el principal avance está en la ley 218, donde se logró que las universidades de la costa puedan ser receptoras del 6%, con eso garantizaba de alguna manera sostenibilidad para ambas universidades, tanto Vico como Huracán, o sea, que fueran beneficiarias de lo que el Estado financia a las universidades del Estado. Entonces, ahí desde el año 2004, el año 94, 95, cuando se aprobó esa ley, ahí lograste de alguna manera establecer una base sólida de sostenibilidad de ambas universidades, con las cuales vos podías tener algún nivel de continuidad en términos de formación de recursos humanos dentro de las regiones autónomas, y con eso mucho de lo que hablan los compañeros como parte de la gestión en términos de formación de recursos, de la cuestión curricular o la cuestión de la extensión, o sea, porque no se ubicaron en un solo lugar, pues no, para garantizar cobertura y accesibilidad se ubicaron en todas las dos regiones. Creo que fue un elemento estratégico fundamental con el cual pudimos avanzar. Y el otro lo plantea el compañero de la UNAM León. Fíjate que el UNAM León tenemos la relación, no cuando el doctor Samson se hizo rector, sino que era decano de la Facultad de Medicina, desde el año 92.
se hizo el primer acuerdo para establecer cuotas para estudiantes de medicina de las 2 regiones autónomas que pudieran entrar a la UNAM León, tanto de la RAN como de la otra región. Y entonces ya yo creo que se pusieron esa vez como 15 estudiantes por cada una de las 2 regiones en medicina, después 10 en derecho, después yo creo que fueron 10 en ciencias de la educación, y de ahí se empezó a trabajar todo el tema de formación de recursos por cuotas con la UNAM León. Ahora hemos avanzado no solo con la UNAM León, sino ahora tenemos con la Universidad Agraria, lo tenemos con la UPOLI, ahora con la Universidad Nacional de Managua y con la UNI, que logramos firmar un convenio hace 2 años. Pero en la misma lógica y el espíritu con el que se hizo con la UNAM León desde el año 92. Y eso ha facilitado que un sinnúmero de personas originarias de las regiones autónomas puedan haberse formado en las universidades del Pacífico. Y adicionalmente a todo el proceso de formación que se ha podido ir haciendo con las 2 universidades, tanto en la Vicu como Huracán, que creo que andaban alrededor de 6.000 personas que ya han egresado de las 2 regiones. Tal vez otro elemento que también es importante aquí, nosotros hemos también trabajado algo vinculado a que no nos quedamos únicamente con el tema de formación de recursos, o sea, en términos de licenciatura, ingeniero, sino un poco lo explicaba el compañero de Huracán cuando habla del proceso de acreditación. Como se abrieron otros programas que no necesariamente estaban con el perfil académico de bachilleres, sino la idea era que pudieran formarse personas en las comunidades, o el liderazgo indígena pueda también accesar en el nivel académico que estuviera. Entonces se abrieron, creo que los diplomados, un sinnúmero de programas de diplomados como parte de extensión universitaria en una diversidad de temas. Creo que tanto Vicu y Huracán han trabajado esto, o sea, formar en las comunidades, en la comunidad tal, en la otra, que ha servido también para formar o fortalecer el liderazgo que existe en las comunidades indígenas. Creo que eso fue también un elemento fundamental, porque cuando habla del cambio de paradigma, yo creo que ese es un elemento fundamental, porque está formando con técnicas universitarias a otro nivel académico. Y una experiencia que empezamos a construir el año pasado con la asistencia del programa de Cultura y Desarrollo a través del Sistema de Naciones Unidas, fue que en el área de investigación empezamos a construir ejes temáticos que nos sirvieran para encontrar el conocimiento ancestral indígena y que pudiera ajustarse a un proceso de formación de recursos. Entonces lo abrimos también, creo que ahí en conjunto con la Vicu y Huracán. Principalmente la parte de investigación se hizo con la Vicu y la parte de formación o transmisión de la información se hizo con Huracán. Creo que encontramos alrededor de 49 temas que se generaron desde el conocimiento ancestral indígena y después se pusieron en una lógica de formación de capacidades, o sea, como que pudieran ajustarse en los currículum. Y también estuvimos trabajando con la UNAM León y con el apoyo del Instituto Nicaragüense de la Cultura en el tema de encontrar elementos vinculados al patrimonio cultural o a la herencia cultural en esa parte. Entonces también hay un producto ahí acabado vinculado al tema de la formación. En términos de esto que empezamos con las universidades de Nicaragua, también creo que hay un esfuerzo que hicimos con la ELAM, que es la Escuela Latinoamericana en Cuba. Entonces, después del huracán Mitch, se establecieron cuotas de estudiantes que pudieran irse a formar. Entonces, de las cuotas de Nicaragua, establecimos también cuotas para la región autónoma Atlántico Norte. Entonces, parte de esos muchachos ya han estado regresando y ahí estuvieron en la costa al inicio y ahora pues están formando parte y después lo estamos haciendo ahora con Huracán y la Universidad Intercultural Indígena
que es parte del Fondo Indígena ahí en Bolivia, que también está formando recursos vinculados al tema de salud o al tema de derechos de la mujer. Entonces también hay un esfuerzo que no solo está vinculado a la realidad nicaragüense, sino lo hemos ido ajustando también a otras realidades. Creo que hay varias experiencias que pudiéramos nosotros de alguna manera reproducir en el esquema que lo plantea en base a la experiencia ahí en Brasil, pero tal vez el tiempo que tenemos no nos da, pero sí hay una base con lo cual se pudiera ir mejorando, digamos, los esfuerzos que hemos tenido nosotros aquí en Nicaragua. Muchas gracias. Felicidades a American College. Mi nombre es César Páez, de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Cancillería República del Pueblo Indígena Místico. Tengo preguntas para la doctora, después para el compañero de la UNAM. ¿Qué porcentaje de estudiantes indígenas corresponde en relación a la globalidad de estudiantes de la universidad que usted dirige? 2. El acceso de estos estudiantes a esa universidad es solamente por cupos o becas o también de libre acceso de los pueblos indígenas. 3. Universidades que tienen diferentes programas de captación son estatales o privadas. Para el compañero de la UNAM, ¿cuáles son los mecanismos de captación que tienen ustedes para estos estudiantes en UNAM? Porque a veces escuchamos muchas quejas de la forma en que acceden a esos espacios que muchos los solicitan, los estudiantes en la costa caribe. Si los mecanismos son intermedios a través de otras universidades de la costa, a través del consejo, a través del municipio, o como intermedia para que estos estudiantes accedan. Y 2, si todos los cupos los llenan de estos espacios que tienen ustedes. Y como comentario final, creo que es un reto grande para todas las universidades, sobre todo las que están trabajando estos temas, y que creo que hay que pensar, rediseñar inclusive el reto de acompañar a los pueblos indígenas a un proceso de desarrollo desde y para los pueblos indígenas sin caer en paternalismo ni asistencialismo, y que también desarrollen competitividad. Porque muchas veces, lo decíamos hace poco en un foro de la demarcación territorial, inclusive el líder indígena que les encanta promover desarrollo, desde la postalita que aparece pues en el líder y el cañón. Lo que la doctora hoy nos ha compartido, porque siento ecos ahí de las grandes rupturas epistemológicas. Es decir, lo que nos dice la doctora es como una condición para la construcción de las universidades interculturales, es que éstas sean capaces también de transformarse a sí mismas desde los sistemas de administración, desde las epistemologías y las pedagogías. Entonces, más allá de los debates de los cuotas, de los sistemas de acceso, hay un debate hacia adentro desde la forma en que se crea el conocimiento, de la epistemología. Y ahí es una gran ruptura que se tiene que generar, porque hay que reconocer que la carga del positivismo y del positivismo todavía pesa y sigue grande y no lo hemos podido quitar de encima. Entonces, es una cosa diferente decir que una universidad trabaja el tema de la interculturalidad a decir que son universidades interculturales. Es una cosa distinta. Creo que lo segundo es una gran aspiración. Entonces, aparte del problema de las estructuras epistemológicas, creo que usted también nos trae el problema del método. ¿Cuál es el método? Si tenemos una epistemología, ¿cuál es la pedagogía? Entonces, la interculturalidad es una ruptura epistemológica, digamos, más allá de las puertas, porque nos propone una manera distinta de crear los conocimientos, ¿no? Desde los sistemas diferenciados de crear los conocimientos.
la mirada a los grandes aportes de las ciencias sociales de los últimos 30 años del siglo pasado y no dejarlos en el olvido. ¿Cuáles son estas grandes rupturas? Primero, la que surge de la crítica a la universidad enclaustrada, ¿no? Y que de ese gran descontento surge la investigación, acción participativa, ¿no? Salir, la universidad que sale de las paredes del claustro y es capaz de ir hacia afuera para criticar, para cuestionar, para problematizar las realidades y que surjan las nuevas propuestas de acción de cambio social. Surge también la educación popular, que también propone una manera de tener conocimiento de la problematización de lo propio, de la salud, de la tierra, del territorio, de la pobreza, de toda esa cuestión de opresión que existía, ¿no? Y ahí tenemos las grandes enseñanzas que todavía nos acompañan de Paulo Freire, de Orlando Fals Borba en Colombia, de Fernando Cardenal, aquí de toda una generación de educadores populares que están vigentes todavía. La tercera ruptura de la que tenemos que volver es la teología de la liberación, de la crítica a las sociedades injustas y de opresión. Entonces, el problema del método no se resuelve solo desde la intercultural, sino de la búsqueda armónica de estas grandes rupturas epistémicas, ¿verdad? Que se empiezan a complementar y uno encuentra entonces ahí la mediación pedagógica, el volver a lo propio, la articulación de la teoría y la práctica de lo propio, como Raúl Leis decía, el arco y la flecha, ¿verdad? Entonces, que esto desde las comunidades indígenas es la manera en que hay que buscar cómo articular eso para que las universidades puedan transformarse, porque hacer investigación sobre los temas indígenas desde el conocimiento eurocéntrico y todo no es interculturalidad, ¿verdad? Cuando no logramos incorporar tampoco a los propios autores indígenas, afrodescendientes, tampoco estamos haciendo interculturalidad. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos que todavía tenemos pendientes es afrontar esta discusión de la interculturalidad de manera crítica hacia adentro de las universidades y empezar a trabajar más este problema de armonización o de articulación de las epistemologías y las metodologías, ¿no? Para que podamos pasar más allá del discurso declarativo, más allá de esa rica exposición que hizo, ¿verdad? Con muchas herramientas, muy buenos conocimientos para todos, ¿verdad? En esto de los derechos afrodescendientes e indígenas. En realidad, cuando hablamos de afrodescendientes e indígenas, ¿verdad? Del derecho, siempre yo tengo una visión hacia los grandes líderes, conductores de la defensa de esto, ¿verdad? De los derechos, ¿verdad? De los indígenas y afrodescendientes, como lo fue Gandhi, como lo fue Nelson Mandela, como lo es Nelson Mandela todavía, ¿verdad? Y como incluso Martin Luther King, quienes pusieron ese esmero, ese esfuerzo para seguir luchando para los derechos de los afrodescendientes y también indígenas. Yo quiero dar un breve comentario al respecto, ¿verdad? De lo en sí en Nicaragua, cómo se vive, cómo es el derecho de los afrodescendientes indígenas. El señor presidente del Consejo hablaba un poco sobre las leyes que tiene, ¿verdad? Sobre las leyes que tienen las regiones autónomas de Atlántico Sur, como la ley 28, la ley 445, que marcan el derecho, ¿verdad? No solamente de los recursos naturales de estos indígenas y afrodescendientes, sino también de su igualdad por iguales, de sus derechos como personas, como humanos, ¿verdad? Y también quiero resaltar un poco, ¿verdad?, sobre lo que establece el artículo 5 de la ley de la Constitución Política, también de la educación, cómo se le debe de aplicar, ¿verdad?, y dar a estos indígenas, que deberíamos de darle un poco más de vida a esto con todo esto, ¿verdad?, con todas estas exposiciones a los derechos indígenas afrodescendientes, cada individuo, ¿verdad?, que se siente como atado y decían en exposición como apenado a salir a la libertad, a expresar sus pensamientos, sus sentimientos. Gracias. Acerca de las nuevas epistemes indígenas, ¿no? Y cómo está la producción, distribución, consumo de las epistemes indígenas brasileñas. Es decir, yo pienso en el caso de los intelectuales de Pachacuti en Bolivia, los intelectuales indígenas en Bolivia, que tienen bastante repercusión y que
vino de los movimientos sociales, no necesariamente de las universidades, ¿no? Entonces, ¿qué intelectuales indígenas en Brasil y qué paradigma tienen? ¿Qué circulación tienen afuera de las universidades? No sé si está clara la pregunta. Es que realmente se está teniendo impacto con ese proceso de educación intercultural. ¿En qué medida todo eso, esa cuota, esa incorporación de temas? Agradezco desde el inicio. Bueno, voy a invitar, tratando un poco de las cuestiones que fueron propuestas, si a respecto de las proporciones, porcentajes, ¿no?, de estudiantes en la universidad. Bueno, trata-se de que estamos hablando acá de una región, como les mostré, sur del país, ¿sí? En el estado de Paraná, la población indígena es inferior a 1% de la población del estado, ¿sí?, de Paraná. Pero en la universidad, estamos empezando esta política desde 2005, y tenemos 2.000 estudiantes en la Universidad de Paraná, ¿sí? Representa cosa de 5% de la universidad, los estudiantes. Es más do que la representación del Estado, la proporción de la población indígena en el Estado. En la universidad son más expresivos en relación al todo de los estudiantes, ¿sí? Yo creo que es interesante porque, embora que reproduce un poco las asimetrías presentes en la sociedad regional, yo creo que en el escenario universitario estas experiencias están produciendo algunos impactos interesantes. Entonces, es lo que pienso. Bueno, sobre las cotas, sí, los cupos, ¿no?, sí, de plazas, todavía hoy tenemos las plazas complementarias, suplementarias. Desde la ley de cotas ingresan las cotas, los cupos por reserva de vagas, ¿sí? Entonces, antes teníamos un número X de vagas y había vagas a más, ¿sí?, cupos a más. Ahorita tendremos una reserva de vagas, o sea, se reserva un poco, ¿sí?, de esas cotas exclusivamente para los indígenas. Isso irá aumentar o número de cupos, porque tenemos hoy 10 estudiantes que ingresan a la Universidad Federal de Paraná ao ano. Tenemos cosa de 60 a 70 por año. Eso va a incrementar un poquito, ¿sí? Bueno, se trata aquí, toda mi exposición trató solamente de universidades públicas, ¿cierto? En Brasil, las universidades responsables por la formación de las élites brasileñas son las universidades públicas. Las mejores universidades de Brasil son las universidades federales públicas, mantenidas por la Unión, ¿sí? Tenemos universidades estaduales, ¿sí?, estatales, en los estados brasileños, los 25 estados, tienen sus universidades estaduales, pero la calidad, la excelencia de la producción de conocimiento es reservada, así, es reconocida como siendo mayor, ¿no?, de mayor excelencia a las federales. Entonces, este programa que los hablo, se trata de crear un sistema de cupos, de plazas en universidades históricamente voltadas a la formación de las élites brasileñas. En ese escenario que estamos hablando, ¿sí? Bueno, yo concordo plenamente que los modelos tenemos que salir, romper con la perspectiva del asistencialismo y del paternalismo. Esta es una cuestión, ¿sí? Pero yo creo también que solo podremos traspasar esta frontera dentro de modelos de educación que yo llamaría, como Paulo Freire, de educación emancipatória, ¿sí? La educación emancipatória no puede se pautar por procesos de mera reproducción de los conocimientos establecidos en las matrices epistémicas, ¿sí?, pero crear espacios a producción de nuevos discursos y enunciaciones. Bueno, es un gran desafío. ¿Cómo hacerlo? Es lo que se pregunta. Es muy bonito decirlo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Y creemos que estamos investindo na creación de estos espacios de enunciación en que los sujetos se puedan mirar unos a los otros, en que pesen sus diferencias y a partir de las diferencias empezar a hacer los vuelos críticos, ¿sí?, que salgan de sus miradas locales, personales o comunitarias y miren la situación del otro, de la otra comunidad, de la otra etnia, de la realidad nacional, y así se van planteando nuevas
miradas, ¿sí? Nuevas perspectivas. Bueno, tenemos investido nisso. Eu creio que se todavía hoy ainda hablamos en Brasil de las epistemes indígenas desde la mirada de los antropólogos y de los etnólogos que hay escrito sobre eso, podría le hablar de Eduardo Vivero de Castro, o de Tânia Stolze de Lima, o de Manuela Carneiro da Cunha, de su producción sobre las perspectivas epistémicas ameríndias de la Amazônia, por ejemplo. Como podría hablar yo, que trabajé con las epistemes indígenas del sur a partir del estudio de la etnología Caingangue, que fue mi tesis doctoral, ¿sí? Entonces podríamos hablar de eso, pero ainda es una mirada colonial, de cierta forma, de una matriz de pensamiento que busca una traducción no plano de la antropología. Pero ¿cómo sairemos de la traducción y poderemos empezar a hablar y a debater en la lengua nativa, ¿sí? No solo en la lengua hablada, pero en la lenguaje desde el punto de vista de las categorías de pensamiento? Y ahí que está una cuestión clave. Creo que hay un geógrafo brasileño que me gusta muchísimo, un negro intelectual indígena, un intelectual negro brasileño que vos debes conocer, que es Milton Santos, no sé si lo conocen o no aquí en Nicaragua. Milton Santos ha producido cosas muy buenas. Incluso hay vídeos en web, en YouTube, que ustedes pueden mirar. Es un pensador muy rico. Ya es fallecido, sí, ya no está, pero ha dejado una perspectiva interesante. Él mira los territorios a partir de una concepción de que los problemas que estamos a mirar ainda están siendo escuadrinhados por las categorías de entendimiento del siglo XIX. Ainda miramos as coisas por a categoria de violência, por exemplo, del conflito. São categorias muito viejas, sim? Porque é um momento muito novo o que vivemos, né? Não temos muitas respostas, mas temos muitos caminhos a percorrer, apostando, eu creio, em espaços que permitam que os ensaios, os primeiros vuelos destes intelectuais ganhem consistência, se sintam estimulados, sim? Que se sintam empoderados, e por fim emancipados no sentido de ter condições de se enunciar como sujeitos num cenário de direitos, sim, de seus direitos, para se enunciar como sujeitos de direito e etnicamente posicionados, culturalmente posicionados, e não meramente a reproduzir os discursos que as esferas hegemônicas os autorizam a ser, sim, dentro de sua linguagem. Não sei se